Txanda da. Aurreko saioan kontatu dizkizuedan gauza guzti horiek kontatu dizkizuet benetan sinetsita gaudelako behar bezalako memoria historikoa egitea importantea dela. Oso ondo dago Maziaren hitzekin hastia interbentzio bat Gipuzkoako Batzar Nagusietan. Aldiz ez dago bat ere ondo Agirreren hitzekin akordatu ez izana zenbaitzu. Bilduko bozeramaileak esan du posten dela Euskal Errepublikara etorri garela eta barkatu, baina memoria historikoa behar bezala egintzazu eta konturatuko zea, baten batek asmatu baldin badu kontzeptu hori, Jose Antonio Agirre ez ezik Eusko Alderdi Jeltzaleko Euskadi Buru Batzarra izan zela irakurri dizudan bezalaxe. Ikurrina da gure bandera eta ikurrina egunen batian izango da Euskadiko Errepublikako bandera. Eta ez dugu Errepublika hori azaltzeko beste inolako banderarik behar, are gutxiago Espainiako beste bandera bat gure erakundeetan, zuek azken urteetan zintzilikatzen zaleak zareten bezala. Que por cierto, uztailaren 14ean egin dezakezue baita Frantziako bandera zintzilikatu, ze baten batek baldin badauka munduan Errepublikaren copyrighta Frantzia baita. Podemos, el grito abajo el Borbón y viva la República sigue vigente. Bien, bien. Pero ¿cómo es que está mucho más vigente en las Juntas Generales de Guipúzcoa que en el Consejo de Ministros del Gobierno del Reino de España, estando Elkarrekin Podemos, no, Unidas Podemos, sentada allí? ¿Cómo es que está mucho más vigente en las Juntas Generales de Guipúzcoa que en el Congreso de Diputados del Estado español? Porque que sepamos, no ha presentado Unidas Podemos iniciativa similar a esta allí. Y mira que tiene oportunidad y facilidad para hacerlo, e inmediatez. En pasadas Navidades tuvimos conocimiento por los medios de comunicación de que Asens, creo que se llama el jefe del grupo del Congreso, anunció en los próximos meses presentaremos una proposición de ley sobre la monarquía. Han pasado unos cuantos meses, todavía no tenemos conocimiento de ello, pero lo sorprendente es que aquella proposición de ley no hablaba del grito abajo, el Borbón y viva la República. Ni siquiera hablaba de un proceso constituyente como el que hoy nos ha venido a requerir Elkarrekin Podemos en Juntas Generales de Guipúzcoa. Parece que se limitaba a algo así como a decidir qué es lo que puede hacer y el rey y qué es lo que no puede hacer, que está bien, y quedamos a la espera para analizar la proposición de ley. El Partido Popular se ha equivocado al decir que el PNV es inteligente porque no habla del derecho de autodeterminación. El PNV ha hablado del derecho de autodeterminación y lo ha dejado escrito en su enmienda, punto 3. Las Juntas Generales de Guipúzcoa reivindican para el pueblo vasco el reconocimiento del derecho a decidir libre y democráticamente su futuro político como expresión de la República Vasca. Por cierto, hablando del derecho a la autodeterminación, ya aprovecho la ocasión para decir que nosotros, los miembros de Euzko Abertzaleak de las Juntas Generales de Guipúzcoa, reconocemos explícitamente hoy el derecho de autodeterminación del pueblo español. Es decir, si el pueblo español libre y democráticamente decide un proceso constituyente, republicano o el que sea, nosotros evidentemente lo respetamos. Y lo saludamos, como saludó Agirre el año 31 la República. Y en justa reciprocidad pedimos el mismo reconocimiento del mismo derecho libre y democráticamente expresado para el pueblo vasco. Esan dezu, Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan du, atentzioa deitzen diola, orain dela 80 urteko Alderdi Jeltzaleak saludatu izana Errepublika, eta alegia ikuspegi horretatik gaur egungo PNV baino aurrerakoiago edo izan orain dela 80 urte. Ez, ke ba? Orduan, Errepublika sortu zen, gaur 80 urte, Espainian. Eta Euskal Abertzaleek jakina saludatu egin zuten. Primo de Riveraren diktadura jasan izan eta gero, haientzat leiho bat zabaldu zelako. Pentsatu zutelako ez leiho bat, leiho handi bat zabaltzen zitzaiola Euskal Herriaren, Euskadiren askatasunari. Eta horregatik egintzun Agirrek deialdia arrapalada batian, eskatuz
Aukeratu berriak izan zian alkate abertzale andana Gernikako juntetxera jutia han Euskal Errepublikaren aldeko aldarri handi bat egiteko. Eta zer egin zuen Errepublikak? Guardia Zibila bidali, Gernika itxi, debekatu Gernikara iristia, eragotzi haien askatasun nahia. Hori izan zen. Eta beraz hori guk behintzat zuek ez dakit, baina guk nola, eta haiek ere ez dakit, baina guk nola hori ere kontutan hartzen dugun, horregatik eta beste arrazoi batzuengatik, lehen esan duten bezala ez daukagu zertan txalotu beharrik bigarrengo Errepublika. Eta makina gauza gehiago esan daitezke, bueno, porque un Estado integral e irreductible, Constitución del 31, e irreductible, todos los españoles iguales ante la ley, nada de derechos históricos, obligación de conocer el castellano. Entonces todavía había un montón de gente que no sabía hablar en castellano. Mi abuela, Juliana, y mi abuelo Nicolás murieron en tiempos de Felipe González, vivía con ellos en su casa o ellos en la mía, da igual, y murieron sin aprender a hablar en castellano. Y el año 31, la Constitución de la República, que me la he leído, les obligaba a hablar en castellano. Eskerrik asko. Eskerrik asko.